¿Sabe? Mientras tuvimos todo este tiempo tan lindo de adoración y había como un penetrar, un abrir de camino, cosas que se estaban como empujando para que llegaran a su lugar, cosas que estaban tal vez como estorbando en el camino, pero que se estaban removiendo y que se estaba pues abriendo un camino, entendía yo, retomando un camino. Porque no es que no hubiésemos estado allí, sino que habíamos perdido algo de campo, de inherencia, de influencia, de estabilidad en ciertas áreas que se habían conquistado, y como que Dios nos estaba de alguna manera impulsando a retomar cosas que se habían perdido, y estoy hablando del mundo espiritual y que por supuesto tienen un efecto en el mundo natural, pero que es importante reconocer cuando hemos perdido campo, cuando hemos perdido un área de influencia, cuando hemos perdido la ubicación. A veces nos sucede por pequeños lapsos de tiempo, y de repente cuando eso sucede te encuentras como que te quedaste atrás y la ola te pasó de lejos. No sé cuántos comprenden o me explico, sí, lo que quiero expresarle esta mañana. Y en esa línea, Dios me traía muy fuerte esta mañana algo que no por casualidad ni por legalismo Él demandó al pueblo de Israel. Y una de las cosas que a lo largo de la historia bíblica Dios siempre insistió sobre Israel fue que cuidaran su genealogía, que cuidaran su simiente, que cuidaran con quién hacían pacto y hacían familia. Amado mío, quiero que me escuche esta mañana, porque si esto es lo único que puedo compartir y lo demás solo fue una excusa de Dios, Él sabrá. Pero lo cierto es, y algo compartí por unos momentos cuando hablamos en la Escuela de Valores Espirituales del Reino sobre la cultura del reino, y es el hecho de que la familia no es un ente emocional. La familia no es una estructura social para alimentar emociones. La familia es la herramienta de Dios para perpetuar su genealogía, su genética, su plan, su diseño. Amado mío, lo que te quiero decir es que mes tras mes y año con año escucho de noticias donde gente valiosa de la casa como que perdió el rumbo. Y es necesario, y por eso dije, es algo delicado lo que quiero compartir con usted en estos minutos. Esa inherente necesidad de Dios de que guardemos nuestra genealogía, con quien hacemos pactos, con quien hacemos familia, sigue estando vigente el día de hoy. Amado mío, lo que quiero decirle es, a los padres, guarden a sus hijos, enséñenles el camino, y cuando sea necesario, confróntenles. Porque muchas veces creemos que por no herirles, por no llevar la contraria, para que no se pongan en rebeldía, para que no sientan que no les apoyamos, se le está hablando a alguien que, bendito sea Dios, fue confrontado a tiempo por su madre. Y si eso no hubiese sido así, muchas cosas serían diferentes. Y quiero decirle algo, no solo para mí, para usted también. Porque muchas de las palabras que vive el Señor les he entregado con mucho tino y mucho tacto del Padre, quizás no hubiesen sido posible, porque mi llamado pudiese haber sido distorsionado, y eso implica que el suyo también iba a ser impactado de una u otra manera. No quiero que me malinterpreten, no estoy hablando de altivez, líbreme el Señor. Lo que le estoy diciendo es que cuando hay un llamado hermoso y precioso de Dios, ese llamado no solo afecta a esa persona, afecta a miles de personas a su alrededor, porque en la medida que esta persona afecta a una, esta otra afectará a otra, y esta afectará a otra, y esta afectará a otra, pero todo tuvo un origen. Y si ese origen no despierta, lo demás no se desencadena. Así que, amados, les ruego encarecidamente, guarden la semilla, guarden la genealogía. Yo no le estoy hablando de acepción de personas, no, le estoy hablando de discernir con quién Dios ha dispuesto que usted haga pacto. Porque aún los padres, cuando sus hijos se casan con otros, entran en pactos con la familia. Por eso siempre se decía, cuando uno se casa, no solo se casa con la otra persona, se casa con toda la familia.
Y por eso a Israel, Dios les insistía: no se den en casamiento con las naciones que no hacen conforme a mí me agrada. Y cuando una y otra vez tú lees en la Escritura que el pueblo se desenfrenaba, era por causa de que las hijas, las doncellas habían sido dadas a los hombres de aquellas naciones que hacían lo abominable delante del Señor. Y tarde o temprano, y más temprano que tarde, la nación entraba en idolatría. Y yo no te estoy hablando hoy día de que necesariamente van a ir a arrodillarse a una estatua de madera o de piedra, pero se pierde la dirección. Guarda el corazón de tus hijos, ministralos, pero también confróntalos. Confróntalos y hazlo a tiempo. Hazlo a tiempo. Y a veces nos parece que ya no hay tiempo, pero todavía hay tiempo. Pero depende de que padres, estoy hablando de padres y madres, se puedan oportunamente levantar con una palabra de dirección y que pueda confrontar en amor, pero con firmeza a los hijos y decirles: yo no creo que ese sea el plan de Dios para tu vida. Tienes que guardar la semilla que está en tu espíritu. ¿Reciben lo que les comparto esta mañana? Porque creo que en este último tiempo ha habido una maquinación del enemigo, pero también del corazón, para torcer los diseños de Dios. Y quiero decirle algo, que el enemigo no está atinando a cualquiera. Está agarrando gente profética con llamados, sellada, con cosas profundamente poderosas que Dios ha profetizado sobre ellos. Y si nosotros no nos cuidamos, esos llamados se pierden. Tuerce el camino. Y usted dirá: pero el llamado es irrevocable. Lea bien contextos de escritura. Esa escritura habla sobre Israel. Yo tuve la experiencia de saborear amargamente lo que era percibir que mi llamado se fumaba por no estar encaminado y alineado correctamente. Y hace muchos años ya de eso, y algunos quizás lo recuerdan. Pero en cuanto una decisión acertada se tomó, ¡pum!, todo cayó a su lugar. Y fue a semanas. Fue con anillos entregados. Fue habiendo pedido la mano, con fechas, con lugares, a punto de enviar invitaciones. Y aunque se hubiesen enviado, más vale pasar un mal rato, un momento, que toda una vida. Amados, atesoremos esto, porque creo que viene del Padre. Y creo que viene oportunamente, porque muchos y muchas todavía pueden ser salvados. Y a algunos les va a tocar un poco más difícil que a otros, pero yo te garantizo algo: si tú estás dispuesto a ser firme con el plan de Dios, Él te va a honrar. Él te va a honrar. Sí, yo sé que esta palabra no es para muchos aplausos ni mucha emoción, pero es importante y es de Dios. Y es de Dios. Solo en estas últimas semanas escucho de hermosas doncellas de esta casa yéndose a otras ciudades, yéndose en matrimonios de otra naturaleza. Escuchemos atentamente lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y si los jóvenes pues no me dan el voto de popularidad de ministro del año, puedo vivir sin eso. Me tiene sin cuidado. Pero yo quiero decirles, yo también pasé por ahí y por eso te lo estoy diciendo. Gloria a Dios. ¿Cuántos jóvenes tenemos que todavía no se han casado y que están todavía así como aquí en esa vuelta? Si se ponen de pie, por favor. Es para saber cuántos me van a perdonar el día de hoy. Vamos a ver. Póngase de pie, vamos. Sí, póngase de pie. Sí, Ana, póngase de pie. Wendy, vamos, sí. Sí, Stephanie. Sí, por allá, mire a saber. Está a una de las musas, veo por allá, a lo lejos. No sé, ¿alguien más? No, hermano Humberto López Catán ya está bien casado, él ya no.
Está levantando a alguien más, muy bien. Jóvenes, esta palabra es para ustedes, pero también es para sus padres. El día que su padre, su madre se acerque a usted y le confronte, dé gracias a Dios por eso. Dé gracias a Dios por eso. Porque de lo contrario te puedes ir de bruces y el golpe no va a ser poca cosa. Y a los padres, ánimo y valor para hacer lo que hay que hacer. Pero cuando el que viene o la que viene es un hijo o una hija que tiene la genética, todo cae en su lugar. ¿Sabe una de las cosas que me llama la atención del matrimonio de mi hermana Rebeca? Sí, puede tomar su asiento. Es que usted de repente sabe o no sabe algunas cositas, pero Daniel llevaba años en el asunto. Y ya se lo había dicho así en el cuartito de ministros: yo recibo que Rebeca es mi esposa. Y mamá tragó y dijo: espérense, que eso se lo tiene que decir al papá. Y pasaron años hasta que las cosas se consumaron. Pero el hombre fue perseverante. Pero aún más que la perseverancia, lo que quiero decirles algo: él se convirtió en un hijo de esta casa antes de convertirse en el esposo de Rebeca. Y eso es clave. Y una vez escuché a mamá decir: es que solo así se puede. O son hijos primero y después lo otro, pero al contrario no. Así que estemos orando por Emily, ¿sí? Para que el Señor haga lo que Él quiera hacer. Gloria a Dios. Yo no sé si ella estará conectada hoy o no, pero igual, como les dije, el voto de popularidad no estoy en esa carrera política de popularidad de este año. Muy bien, estamos todos aquí. Quiero compartirle también otra cosa que es así, pues la preparé un poco más. Para esta tal vez no se ocupa anestesia, Aldo, pero como quieras, si ya estás cómodo ahí, a mí no me molesta en lo más mínimo, al contrario. Pero no sé si tu familia está por ahí, quieres estar con ellos, pues, están allá, perfecto. Bueno, entonces, está bien ahí. Sabe que estaba dándole vueltas y decía: bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que comparta este domingo? Porque quiero decirle algo: después de tantos años de estar en un lugar donde usted sabe que le han dado buena comida, pues ya no se vuelve menos y menos fácil poder entregar algo. Pero eso me llevó precisamente al punto que hoy quiero compartirle, y es lo siguiente: que necesitamos volver a la sencillez. Cuando menos es más, cuando con creer basta, cuando no se necesita algo muy elaborado, cuando dejamos que Dios actúe. Así que yo quisiera que usted me acompañara esta mañana y vamos a ir a lo largo de la Escritura viendo algunos pasajes que nos refuerzan esto de cómo Dios a lo largo del tiempo actuó a través de la sencillez, a través de una fe activada, a través de simple y sencillamente creer, y a través también de una materia prima, de un algo que parecía insignificante pero que fue suficiente, pero a la vez necesario para que Dios operara algo sobrenatural. Si gusta acompañarme en el libro de... ¿A qué libro vamos? Qué lindo, mire, de esas cosas curiosas yo pego todo el texto y no pongo la cita. Pero como usted es entendido y sabe que Gedeón, sabe de Gedeón, ¿verdad? Sí, es en el libro de Jueces, pero no, si alguien se lo sabe así como que exactamente, sé que estoy en el verso 7 de algún libro de Jueces que habla de Gedeón. ¿Cuál, perdón? 6. Estamos en el capítulo 6 entonces. 6, 7, que dice entonces Jerobaal, es decir, Gedeón. ¿Estamos ahí? ¿Estamos todos ahí en Jueces 6, 7?
Dígame sí o no, por favor, porque si no atinamos, es 7, 6. Ok, sí, ese. Es del 7 entonces, el capítulo 7. Muy bien. Entonces avancemos. Estamos en Jueces 7, verso 7. Dice: entonces Jerobaal, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arod. Estuvimos en Arod hace un par de años atrás. Bonito lugar, un riachuelo que pasa por ahí, un manantial. El campamento de los ejércitos de Madián estaban al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Usted podría decir que un montón de miedosos habían ahí en ese ejército. 22,000 se fueron. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial. Yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beben el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros, o sea, aquí. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo, o sea, aquí abajo. Se arrodilla y usted toma directamente del agua. ¿Estamos? Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres, porque ¿cuántos fueron? Verso 6, solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Estamos hablando de que quedaron 10,000 y que de esos 10,000, 9,700 bebieron el agua arrodillándose y yéndose directamente al arroyo, y solo 300 tomaron del agua y bebieron de ella desde su mano. Dicen por ahí que una de las razones por las cuales esta clasificación que hizo Dios era muy efectiva era porque aquel que bebía de su mano tenía el arma en una mano y el agua en la otra. Pero que el que se arrodilló para beber de las aguas soltó el arma y se dispuso a beber, olvidándose de que era un guerrero. Así que usted dirá: ¿seré yo de los que me llevo la mano a la boca, o de los que se arrodilla y se mete al agua y se olvida de la espada? Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. No sé qué habrá hecho con los cuernos de carnero y las provisiones de los demás hombres, no especifica. Pero lo que le quiero decir esta mañana es: cuando usted trae esto al día actual, a una vigencia contextual en este tiempo, muchas veces confiamos en lo que ya sabemos, confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, en lo que ya nos enseñaron, y como que hay momentos donde Dios dice: con eso no puedo trabajar. Necesito deshacerme de todo aquello que pueda dar cabida a que mi pueblo diga: fue por mi propia sabiduría o mi propia fuerza, mi propia gracia. Y al eliminar eso, entonces lo que Dios deja es un escenario donde solo una intervención sobrenatural de Dios te puede sacar del hoyo donde estás. Y es necesario, porque de lo contrario vamos a continuar caminando por la vida creyendo que fuimos muy buenos y entonces por eso nos libramos del asunto.
pero ¿a cuántos nos es necesario poder estar en una situación donde verdaderamente podamos decir, solo Dios nos puede sacar de esta? Y cuando entendemos que estamos allí, ese es el mejor momento donde Dios se puede glorificar, porque en la medida que haya un ápice de posibilidad de que por tus propias fuerzas tú resuelvas, entonces se torna difícil poder reconocer que fue Dios quien te sacó del asunto. Así que podemos caer en ese peligro de creer que nosotros logramos las cosas por nuestra habilidad, por nuestra fuerza, y tenemos que tener cuidado. Pero algo que he visto a lo largo de la Escritura también es que Dios pide la esencia, Dios pide algo. Si usted se fija aún en ese ejemplo de Gedeón, Dios pudo perfectamente haber derrotado a los madianitas en vivo, en directo, a todo color, y manda una bola de fuego del cielo y los quema a todos. Pero Él quiso trabajar con 300 para glorificarse a través de esos 300. Y cuando Jesús le da de comer a una multitud de 5,000, Él pudo simple y sencillamente hacer llover peces y panes y que le cayeran a todo el mundo, pero Él usó una materia prima. Alguien tenía unos 5 pececitos, unos 2 panes, y entonces dijo, con esto yo puedo hacer algo. Por eso dice el verso 13 de esta otra escritura, que curiosamente la copié y no le tengo está en uno de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, y usted me va a creer. La alimentación de los 5,000 dice, en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Todos tranquilos que no pasa nada. Verso 15. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. ¿Alguien encontró ya el pasaje? Si no, yo sigo leyendo, no se preocupe. Mateo 14, 15, bien. Entonces decía el verso 15, esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Y después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Y usted entiende que es una cesta para cada uno. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Yo me pregunto qué hubiese pasado si los 5 panes y los 2 peces no hubieran estado allí. Si simple y sencillamente hubiesen descendido los peces y los panes. Pero por alguna razón Dios quiso que fuese así, que alguien pusiera la materia prima. No sé si me explico. Es decir, usted necesita poner algo, porque si usted y yo no ponemos algo, entonces es como que hizo falta el combustible que da inicio a que eso sobrenatural se pueda manifestar. Es como que Dios está interesado en que tú participes de lo que Él quiere hacer. Él lo puede hacer sin ti perfectamente, pero Él está interesado en que tú seas parte de lo que Él quiere hacer, de lo sobrenatural que Él quiere manifestar. Por ahí leí un post, creo que era de Mauricio Cruz, que dijo, no puedes exhibir lo que tienes que manifestar. Me pareció bueno, él andaba inspirado, Mauricio. ¿Y dónde anda Mauricito hoy? ¿Por ahí anda Mauricio? ¿Qué se me hizo? No veo la mano. Bueno, fue un momento de inspiración y de revelación que tuvo Mauricio, por lo visto. Pero muy bueno,
porque la exhibición es decirte, mira, es como cuando llegan a visitarte con un plan, así, mira, estas son las casas que tenemos, estos son los modelos, ¿cuál quiere? Se lo estoy exhibiendo, ¿sí? Pero otra cosa es, cuando usted manifiesta algo, es algo que está dentro de usted y entonces se materializa, se hace tangible, se hace evidente. Usted lo puede ver, usted lo puede tocar, usted puede dar fe y ser testigo de que eso tuvo un efecto. Entonces no es lo mismo exponer algo que manifestar algo. Ahora bien, los panes y los peces, Jesús los toma. Hay otro pasaje que dice que era un niño que andaba los peces y los panes. ¿Qué andaba haciendo el niño allí? No sé, quizás estaba él buscando un negocio. Dijo, más de alguno me va a comprar. O quizás él tenía hambre y sed de justicia y también fue alimentado. Pero lo cierto es que algo sobrenatural se manifestó y fue necesario que alguien pusiera la materia prima. Cuando Jesús manifiesta su primer milagro, como dicen, sin querer queriendo, en el libro de Juan, y usted conoce ese pasaje, algo sucede también con esa materia prima. Y si usted me acompaña a Juan capítulo 2, verso 2, ahí vamos a poder leer un poco de este pasaje. Y esta es las bodas de Caná. Muy rico el vino de Caná, por cierto. Es un vino suave, es un vino dulce. Y le voy a compartir unas matemáticas que lo van a asombrar a usted en un momento. No por lo difícil que sea calcularlo, sino por lo que usted se va a imaginar de una forma más concreta. Dice el verso 2 que al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Y Jesús le responde, esta es una versión diferente, apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Todavía no ha llegado mi momento. Usted seguramente está leyendo de aquella que dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Pero cuando usted lee, apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Como que usted adquiere otro ángulo, otra perspectiva de un Jesús que está sereno, moreno. O sea, ese problema no es mío. Se acabó el vino. Así que todavía no ha llegado mi momento, le dice. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. O sea, como que la otra también le salió para un liso un resbaladizo, ¿no? Entonces como que él le dijo, ese problema no es nuestro. Y ella dijo, hagan lo que les diga, y se va. Entonces como que Jesús queda y dice, está bien, sabe lo que llevo por dentro, ¿no? Así que, pero vea qué interesante cómo se dan las cosas. Usted seguramente ya ha leído esta escritura. Dice, cerca de allí habían 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. ¿Qué había allí? 6 tinajas de piedra. ¿Para qué? Para el lavado ceremonial. ¿De quién? De los judíos. O sea, ahí había un instrumento religioso que Dios estaba dispuesto a utilizar para poder manifestarse de una forma sobrenatural. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios puede manifestarse aún a través de lo que tú crees que es religioso. Así que cada tinaja, dice, tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Usted haga las matemáticas. Entre 75 y 113 litros, habían 6 tinajas. Eso quiere decir que a 750 mililitros, ahí habían entre 600 a 900 botellas de vino. Yo no sé usted, pero ese es un montón de vino. Le está hablando de que unos 1000, más o menos, unos 1000 invitados podían disfrutar y tener un buen momento con 900 botellas de vino. A más o menos una botella por 2 invitados. Algo así como en Argentina, ¿no? Así que dice por allí, Jesús le dice a los sirvientes, llenen las tinajas con agua.
Una vez que las tinajas estén llenas, les dijo: ahora saquen un poco y llévenlos al maestro de ceremonias o el maestresalas. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Y le dijo que un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Y le dijo: y una vez que todos han bebido bastante, ¿qué quiere decir eso? Una vez que ya están un poco ebrios y no pueden ni siquiera distinguir entre uno bueno y uno malo, les dan el malo. Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces comienza a ofrecer el vino más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Eso quiere decir que, aunque usted no lo crea, Jesús al día de hoy le hizo un milagrito de 500,000 de lempiras más o menos a ese tipo de la boda. ¿Qué le parece? Porque cerca de 1,000 botellas de buen vino, y me estoy yendo barato, a 500 lempiras una buena botella. Usted haga números, aunque si puede ser mucho más que eso, todo depende del vino, pero yo entiendo que este era un buen vino, así que podemos decir que tal vez le hizo un favor de 1,000,000. Pero en fin, el punto no es cuánto Jesús le multiplicó. Lo que le quiero decir es que alguien tuvo que poner el agua, y el agua estaba allí por causa de un rito religioso, de una purificación. Lo que quiero decirle es que Dios está dispuesto a hacer algo sobrenatural, aún con aquellas cosas que para usted y para mí parecieran que son parte de un rito religioso. Aún ahí Dios se puede manifestar. ¿Qué quiero decirle con esto? Elí y Samuel, ¿cuánto le han dado a Elí? Sí, que estaba gordo, que estaba desfasado, que se le oscurecieron los ojos, que ya no era el sacerdocio que se ocupaba. Pero ¿quién fue el que le dijo a Samuel que Dios lo estaba llamando? O sea, no seamos tan juiciosos, seamos sencillos de corazón. Hay cosas que están allí con un propósito y que en un de repente de Dios pueden, como estoy buscando una palabra, un detonante, pueden detonar. De repente pueden detonar. Y dice aquí: tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Y todos saben que eso va en línea con lo que es la gloria postrera, la lluvia postrera, que es mejor lo que viene que lo que estaba antes. Que cuando aún Jesús enseña del vino nuevo y del vino viejo, lo que Él está dando a entender es un vino que se volvió rancio. ¿Sabe lo que le pasa al vino cuando se arruina? Se vuelve, vamos a ver un medio italiano aquí, ¿qué le pasa al vino cuando se arruina? Vinagre. Se vuelve vinagre. ¿Y cuántos estarían dispuestos a tomarse una copa de vinagre? Eso era solo para el dolor que se lo estaban ofreciendo Jesús cuando estaba en la cruz, y aún así la rechazó. Pero el punto al que quiero llegarles es el siguiente: el vino nuevo tiene que haber, porque el problema es que lo asociamos con lo natural, y ya les voy a decir por qué lo asociamos con lo natural. Porque los conocedores del vino dicen: un vino añejado es mejor que un vino joven, recién hecho, porque todavía no ha adquirido todos los taninos, los sabores, las texturas del roble, del lugar donde se conservó. Lo que pasa es que una cosa es un vino que se arruinó y otra cosa es un vino que se conservó. ¿Qué quiero decirle con esto? Que hay vinos conservados que siguen teniendo calidad. Y Jesús no estaba desechando esos porque estaban conservados. El problema es cuando el vino se echa a perder y entonces se vuelve un vinagre. Ese ya no tiene un buen uso. Por eso es necesario entender que el vino nuevo en un odre nuevo, lo uno y lo otro se conservan. ¿Qué quiere decir esto? Que una revelación que fue nueva o es nueva hoy
y que es buena y que viene de Dios, dentro de 20 años ya no va a ser una revelación nueva, pero eso no quiere decir que sea mala. Sigue teniendo vigencia y sigue teniendo una razón de ser. Es un vino que se ha conservado, pero un vino que se echó a perder, que el odre se reventó y que el vino se echó a perder, se arruinó, ese vino ya no tiene un buen uso. ¿Me logro explicar? ¿Sí, sí? Tal vez los que toman vino entienden mejor. Todos los que se rieron toman vino. Pero gócese entonces. Bien, amado, lo que quiero decirles es lo siguiente. Hay cosas que en el tiempo pasado Dios reveló. Y el hecho de que sean una revelación de tiempo atrás no quiere decir que no sea una revelación útil si se ha conservado. Por ejemplo, el ayuno y la oración. ¿Hace cuánto se tuvo revelación de que era bueno ayunar y era bueno orar? Jesús lo hacía y dijo que cuando el novio fuese quitado, también vendría el momento para ayunar. Sin embargo, ¿cuántas congregaciones proféticas apostólicas del nuevo tiempo les gusta ayunar? No muchas. Pero ese era un vino que se conservó, sigue siendo bueno, sigue siendo necesario. No es una revelación o el último grito de la moda, en la moda de la iglesia, pero sigue siendo necesaria y sigue siendo vigente. Entonces, cuando hablamos de un vino nuevo, no estamos hablando de la última revelación que bajó, porque le tengo noticias, todo ya está. Nada es nuevo realmente, simplemente es como las capas de la cebolla. En la medida que las vamos quitando, las vamos descubriendo, pero ya estaban allí. Los principios Dios ya los estableció. Lo que nosotros estamos haciendo es develar, por eso se llama una revelación. Nos estamos encontrando con verdades en el camino que Dios ya había establecido. Así que brindamos por el vino nuevo. Ahora sigamos otro poco, porque hay otra escritura. Óigame, hoy sí me lucí. Va a decir la hermana Derby que ya no le estoy dando todas las citas bíblicas como antes. Ella siempre decía 3 o 4 veces da hermano Oscar las escrituras antes de leerlas. Por eso me gusta, porque ya sé dónde estoy. Le quedé mal, hermana Derby. Yo le dije que el premio y la popularidad no me estaba lanzando hoy para eso. Así que vamos a hablar sobre la resurrección de Lázaro. Pero usted sabe estas escrituras. La resurrección de Lázaro. Y estoy en el verso 38. Dice el verso 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, o sea que ya se había conmovido antes. Juan 11:38. Ok, muchas gracias. Juan 11:38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Quién le recuerda eso? A él mismo. ¿Sabe qué creo yo? Aquí ya le estoy leyendo entre líneas, pero esto es cuando le ponemos salsa a los tacos, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que yo puedo ver en medio de ese momento? Es como que Jesús tuvo un déjà vu. ¿Sabe lo que es un déjà vu? Como cuando él dice: me parece que yo he vivido esto. Dice: está la cueva, está la piedra, está la gente lamentando, y hay uno que ya pasó el 3er día. Me parece que he vivido esto antes. Y entonces dice: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Que si crees verás la gloria de Dios. Jesús no se estaba refiriendo solamente al hecho de que él iba a resucitar a Lázaro, porque él ya sabía que iba a resucitar a Lázaro, sino que si creyeran
verían la gloria de Dios. Es como que les estaba dando una anticipación profética y les estaba diciendo: la piedra se va a remover del sepulcro y yo voy a resucitar. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. Sería toda una enseñanza hablar sobre las implicaciones de Lázaro, que resucita, pero que resucita atado, y que es necesario que venga una unción apostólica y profética que le desate y que le pueda enviar. Porque lo cierto es que si usted lee la historia de Lázaro, el tipo no vuelve a aparecer en ningún lado. O sea, la única razón por la cual Lázaro está ahí era para morirse y para resucitar. Así de sencillo. Pero deja una enseñanza muy valiosa, y es el hecho de que es necesaria que la iglesia resucite y que haya una unción para desatarla y para enviarla. Y hago hincapié en enviar, porque en un momento vamos a leer otra escritura que espero tener el pasaje, y si no, igual se la voy a leer, porque en ese otro pasaje habla específicamente de la importancia de ser enviado. Porque a veces nos quedamos con lo importante de ser liberado. El asunto es que si te liberan para algo. No solo es para que digas: soy libre, gloria a Dios, aleluya. Sí, estás libre, pero ¿para qué te liberaron? Necesitan enviarte, porque de lo contrario vas a ser un tipo libre inútil. Pero necesitas ser enviado. Y entonces lo desatan y lo dejan ir. Y dice el verso 45: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Es más, hay pasajes de la Escritura donde dice que los mismos discípulos comenzaron a creer en él después de hacer algo sobrenatural. Eso quiere decir que si hasta los mismos discípulos que andaban con él no creían, y se requirió de una manifestación sobrenatural para poder activar un espíritu de fe que permitiera que la gente creyera, eso me dice que manifestar lo sobrenatural de Dios tiene el propósito no solamente de levantarse como una señal del reino, sino también que tiene el propósito de que la gente crea. La importancia de creer. Marcos 9:22. Y aquí quiero enfatizar un poco el tema de la importancia de creer. ¿Sabe? Creer lo hemos tomado como un asunto tan básico, tan fundamental, que como que le perdimos el sabor y necesitamos recuperarle el sabor a la profundidad de creer. Dice Marcos 9:22 hasta el 24. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Verso 23. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Es como que el tipo le está diciendo: sí creo, pero me cuesta, ayúdame. Pero me gusta mucho esta versión porque Jesús contesta desde otra perspectiva aquí, porque le dice: ayúdanos si puedes. Y lo que Jesús le llama la atención es: ¿cómo que sí puedo?
En otras palabras, ¿qué clase de pregunta es esa? ¿No sabes que al que cree todo le es posible? En otras palabras, ¿cómo estás tú cuestionando que sí podemos? Cuando lo que necesitas hacer es creer, porque al que cree todo le es posible. Todo le es posible. O sea, Jesús no está impactado por la situación del tipo que tiene que ser liberado, ni siquiera por el sufrimiento del padre que está viendo al hijo en esa condición, sino que lo que a él le impacta es: este tipo cree que no puedo, y él cree que no puede. Es un incrédulo. O sea, el cuestionamiento es: ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Todo es posible si uno cree. Y ese mensaje iba para él también, para el padre. Porque si el padre creía, el hijo era liberado, porque todo era posible para el que cree. Jesús sabía que él podía. El punto es, ¿sabía el padre que él podía? Sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Me parece que a veces nos hace falta creer. Como que a veces somos incrédulos en algunas cosas. Y por eso, en lo que yo preparaba esto, dije: hemos avanzado tanto, pero nos falta también tanto. Y lo que nos falta no está tanto allá, está acá. Se lo vuelvo a barajar despacito. Hemos avanzado en revelación, en cosas profundas, en misterios, en secretos. Pero hay algo en el fundamento, en las raíces, que todavía nos falta afianzar. Cosas sencillas, cosas básicas, pero fundamentales, que sin eso lo otro no funciona. Creer es una de ellas. Todo es posible si uno cree. Amados, si esa revelación estuviese verdaderamente funcionando en nosotros como el cuerpo de Cristo, otras cosas estaríamos viendo. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? ¿Que las revelaciones y las profundidades no son buenas? Sí lo son, pero siempre y cuando estén sostenidas sobre un fundamento. Porque de lo contrario, es como que le estás poniendo los adornos al vestido de la novia y la estructura misma del vestido no está. O es como que estás queriendo colgarle lámparas a la casa y todavía no has levantado la estructura. O como que tienes la tina y las duchas y todos los accesorios metidos en un almacén porque no hay casa donde ponerla. Sí son necesarias, sí tienen su lugar, pero el fundamento tiene que estar claro, tiene que estar activo. Marcos 11:23 dice: les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. ¿Por qué entonces a veces no suceden algunas cosas que deberían de suceder? Porque todavía dudamos. Y usted puede decir: no, pero mira, hermano, es que depende, porque si estaba en el diseño de Dios, si eran los tiempos del Padre, si era el cumplimiento, si era esto, si era lo otro, y entonces comenzamos a estructurar la complejidad del cumplimiento de la palabra. Pero yo te estoy hablando de cosas que tú sabes que Dios quiere hacer. O sea, está tu hermano allí de 25 años, joven, y está tendido en una cama y está con una enfermedad grave. Y uno dice: Dios quiere sanar a este tipo. ¿Cómo es que Dios va a querer que alguien se vaya? Tiene toda una vida por delante. Eso debe ser sano. Sí, ¿cómo? Bueno, es que el que cree todo le es posible. Entonces, ¿estoy creyendo o no estoy creyendo?
O sea, cuando declaro esa palabra, estoy así como que adornándolo como, Padre, si es tu perfecta voluntad, que entonces tu palabra haya cabida para que mi hermano sea sanado. Espere. O sea, tú estás claro que Dios quiere que ese tipo sane. Si es así, si tú lo crees, entonces debe sanar. Así de sencillo. Sin más vueltas, hermano. Póngale candado ahí nomás, ahí déjelo. Con esa revelación le basta. El problema es cuando empezamos entonces a sumarle y agregarle. No, espérese. Es que hay que ver qué iniquidad tenía detrás, porque entonces en la generación número no sé qué había algo que lo tenía atado. Y entonces yo digo, pero yo no veo a Jesús discerniendo qué es lo que estaba pasando en las 1000 generaciones para ver si algo detenía a aquel tipo, para ver si se podía sanar o no, y entonces hacer una intercesión identificativa y cortar en el espíritu las ligaduras de no sé qué, para que entonces dijeras, no, ese tipo sanaba, pum, punto. Y aquí quiero llegar a lo que les dije hace un momento sobre, sí, la importancia de creer, pero también la importancia de ser enviado. ¿Recuerdan? Les dije hace un momento, vamos a ver esto. Acompáñame en Romanos 10. Romanos 10. Y esta es una escritura que por lo general los evangelistas se gozan mucho con ella, pero lo cierto es que es una palabra que atañe a toda la iglesia. Romanos 10, verso 13. Dice así, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? O sea, está diciendo, hay que desmenuzar el asunto, espérese. El que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Estamos claros? Pero, ¿cómo lo van a invocar para que lo salve si no creen en Él? O sea, ¿cómo puedo yo invocar a alguien en quien no creo? Es lo que está diciendo esa primera reflexión. ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? O sea, ¿cómo puedo yo creer en alguien o en algo que no conozco? Pero no se detiene ahí. ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? O sea, ahora para poder oír de alguien en quien yo pueda entonces creer, para que entonces lo pueda invocar, para que entonces yo pueda ser salvo, alguien tiene que hablar. Alguien tiene que predicar. ¿Cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Y verso 15. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Yo tengo por ahí un dicho que me ha funcionado hasta este día, y si usted lo quiere tomar, pues bien, que dice, es mejor ser enviado que ser invitado. Se lo explico despacito. Hay momentos donde de repente alguien se le acerca y se dice, hermano, mire, qué bendición, mire cómo está su agenda para el 10 de junio, porque fíjese que tenemos una actividad y entonces queremos, ¿verdad? ¿Sí? Y uno dice, bueno, sí, déjeme ver. El déjeme ver no es tanto de que tengo que ver si en la agenda tengo el tiempo o no tengo el tiempo. El déjeme ver es, ¿me están enviando o me están invitando? Porque hay lugares donde de repente a ti te están invitando y te están invitando y te están invitando, pero nadie te está enviando. Y no lo ponga en un contexto solamente así súper espiritual. O sea, puede ser en algo muy natural. Prima, véngase que aquí la vamos a armar y mire que... Bueno, ¿y cómo me invita la prima? ¿Y cómo me invita la prima? Pero yo sé lo que hay donde la prima. Entonces la pregunta es, ¿me están enviando donde la prima o me están invitando donde la prima? Porque si el padre te quiere enviar, aunque él ya sabe lo que hay ahí, pero porque vas con un propósito ahí, muy bien, perfecto.
Pero si tú te estás yendo solamente porque te invitaron, pero nadie te está enviando, entonces ten cuidado. Porque es mejor ser enviado que ser invitado. Hay lugares donde de repente a uno no lo van a invitar, pero sí lo van a enviar. ¿Me está siguiendo? Cuando las dos cosas se unen, qué lindo. Pero cuando te envían y no te han invitado, pero el que es enviado tiene una osadía santa, porque sabe que Dios lo envía. Entonces hay una gracia para poder entrar. De tal manera que aunque no lo invitan, sí lo esperan. Es decir, hay lugares cercanos y lejanos donde gente ya te está esperando, aunque no te han invitado. Y muchos se dan cuenta cuando te apareces en la escena porque fuiste enviado. Tuvimos una experiencia, no recuerdo si fue con hermano Martín en Tizimín, México, hace algunos años, no sé, 8 o 10 años, no recuerdo. Y es un pueblo pequeño en Yucatán. Y llegamos y usted recuerda esas historias de Pablo que disertaba largamente. Pues ya eran como la 1, 2 de la mañana, creo, ¿verdad, hermano Martín? Y se levanta una de las mujeres estas donde estábamos estableciendo como una escuela ministerial y dice: hace 10 años tuve un sueño, dice. Y en el sueño yo miraba que venían 2 extranjeros y nos empezaban a hablar de revelaciones que necesitábamos. Y yo sé que hoy se ha cumplido ese día. ¿Qué le parece? Nosotros no la conocíamos, no fue ella la que nos invitó, pero alguien nos envió y ya nos estaban esperando. Ya nos estaban esperando desde hacía 10 años. ¿Y sabe qué era lo más tremendo? Que 10 años atrás de ese momento en el que esta persona tuvo ese sueño, yo estaba hasta apartado del Señor. Y sin embargo me estaban esperando. Eso lo que quiere decirle a ustedes que Dios trabaja ciertamente en un ámbito de eternidad. Y hay cosas que en este momento tú dices: no, que yo, que allá, que no, yo no, yo. Y sí, tú. Así que hermosos los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y benditos aquellos que reciben a los enviados. Por eso Jesús decía: el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por eso tú sabes que cuando eres enviado y te reciben, te están recibiendo también por causa del que te envió. Y esa gracia, esa cobertura te permite catapultarte y te permite llegar a hacer cosas que tú decías: yo no sabía que yo podía hacer esto. Pero es la gracia de Dios en ti y por causa de lo que te guarda y te cubre por el hecho de ser enviado. Pero cuando no eres enviado, la cosa no funciona igual. Por eso no se tira la primera invitación. Confirme a ver si lo están enviando. Algunos ya días los enviaron y no se han ido. Otros es que solo son las ganas, pero todavía no los han mandado. Por eso usted necesita discernir a dónde está, a dónde se encuentra, cuál es su ubicación en esto. Ahora, hablando de creer, le voy a poner el panorama bien sencillo. Escúcheme bien. Usted va a creer o una verdad o una mentira. O una verdad o una mentira. Y usted dice: ¿cómo así? Así como lo oye. Usted va a creer o una verdad o una mentira. Hermana, fíjate que te lo cuento para que ores.
El otro día vi que y la hermana y fíjate que tremendo que usted decide si va a creer una verdad o una mentira. Yo no sé usted, las mentiras yo no las creo. Entonces, ¿qué falta a veces en el cuerpo? Discernir, ¿qué me están presentando? Porque me van a presentar o algo verdadero o algo falso. Y cuando me muestran algo mezclado, yo tengo que discernir. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces, qué importante es poder desarrollar, dice la Escritura, el ejercicio de los sentidos espirituales, el discernimiento del bien y del mal. ¿A qué voy a creer? ¿Una verdad o una mentira? Y cuando me viene mezclada, verdades a medias, tenga cuidado, porque es una mentira. Y ahí es donde es tan útil discernir el cuerpo. No, permíteme un momento, que la hermana tal dijo eso. No, yo no creo. El corazón de la hermana tal no es así. Así que mira, mejor dejemos aquí la conversación, porque creo que tal vez hay alguna información que has recibido que no es acertada. Por lo sano. Pero no, cuidado, de repente y de veras, qué tremendo, sí, lo voy a poner en mis prioridades de oración. No sabía yo no creía que la hermana era así, qué barbaridad, se tragó la mentira. Por eso usted va a creer o una verdad o una mentira. El mundo va a creer o una verdad o una mentira. Ahora el sistema, y usted entiende cuando hablo del sistema, el sistema del mundo, trata de erradicar las verdades absolutas, o nosotros le llamaríamos los principios espirituales, y lo que procura hacer es introducir un peligrosísimo relativismo. ¿Qué es eso? Es un término un poco filosófico, pero tiene un fundamento importante. Hermano, ¿y usted cree que tal y tal, tal? Depende. ¿Cómo que depende? No, es que si tal y tal cosa está bien, pero si tal y tal cosa no está bien. Y entonces el sistema te comienza a envolver y todo se vuelve relativo. O sea, depende cómo lo ve. Es que para usted sí, pero tal vez para usted no. Pero ¿y si usted hiciera eso en tal lado? Y entonces usted empieza a darle vuelta al asunto. Y de repente se volvió tan complicado determinar si algo estaba bien o algo estaba mal, porque todo depende. Leía un artículo hace poco, salud. Leía un artículo hace poco que hablaba del sistema educativo de un cierto país, del cual tenemos influencia, por supuesto. Y decía, me veo impresionado, decía el autor, en darme cuenta que el sistema le está enseñando a nuestros jóvenes desde temprana edad a dar por inexistentes las verdades absolutas. Y comienza él a relatar un poco, dice, llegué a la reunión de bienvenida de mi hijo del segundo grado y sobre el pizarrón habían dos enunciados y decía, verdad, aquello que puede ser verificado y corroborado como un hecho. Opinión, aquello que surge de los sentimientos, las emociones y el sentir de una persona. Y él se quedó meditando en eso y dijo, ahora ya entiendo de dónde vienen la situación que nuestros jóvenes viven a nivel universitario. Vienen desde las aulas de la primaria. Entonces él llamó a su hijo y le dijo, hijo, fíjate que yo creo que George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos. Dice, pues sí, eso es cierto, es un hecho. Dice, no, pero yo creo. O sea que si yo creo, quiere decir que es mi opinión. No, lo que pasa es que también es cierto. Dice, entonces lo que tú me estás diciendo es que hay opiniones que pueden ser verdades. Y claro, la cara del niño de 7, 8 años como, espérate un momento, ¿qué me estás diciendo? O sea, que el sistema te ha venido a arrinconar a un punto tal donde tú dices, o esto es verdadero porque lo verifiqué y lo pude comprobar, o esto es una opinión porque yo nada más siento. Y no le dio cabida a los principios espirituales como verdades absolutas. Por ejemplo, yo hice la prueba en un aula de jóvenes,
tuve respuestas muy diferentes en dos grupos de jóvenes, pero uno de los enunciados decía: beber antes de los 21 años de edad es nocivo y no es correcto. Y dijo un grupo: opinión. Y el autor hacía esas mismas preguntas porque resulta que el sistema le hace pruebas de verificación a los niños para asegurarse de que tienen muy claro el concepto de lo que es una opinión y lo que es un hecho. Y resulta que enunciados como esos, como no es correcto beber antes de los 21 años de edad, resultan ser opiniones para ellos. Copiar en un examen es malo, es una opinión, dice el sistema. ¿Por qué? Porque es lo que opinan algunos. Pero uno viene y dice: no, espera, pero no voy a mentir. Voy a hacer lo que es recto delante del Señor, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo digno de alabanza, en todo lo que es digno de su nombre. En eso voy a pensar. Y yo, en base a lo que yo pienso, yo hago. Entonces, si yo amo al prójimo, si yo amo al Padre, entonces yo no debo hacer esas cosas. Y esa cosa para mí es una verdad. Pero el sistema viene y dice: no, es que ellos opinan así. Pero si tú en ese examen tienes un resultado y ese resultado te puede dar una beca y esa beca le va a ahorrar a tus padres miles de dólares, entonces se amerita. No. Pero el sistema así lo plantea: es que depende, es que es relativo. Y entonces en ese depende y en ese relativismo se perdió el lugar de las verdades absolutas. Aquellas cosas que uno dice: mira, esto es una verdad. Le dije al grupo que me contestó una de estas preguntas como que eran opiniones. Les dije: jóvenes, tengan cuidado, porque si su parecer es que estas cosas son opiniones, las que en el Señor sabemos que son verdades, se van en el asunto no solo ustedes, sino sus hijos. Porque si a estas alturas de su formación ustedes no saben discernir lo que es una verdad de lo que no es una verdad, en base a eso mismo van a enseñarle a sus hijos. Y entonces generacionalmente la gente seguirá creyendo a una verdad o a una mentira. Y con esto quiero llegar a la senda antigua. ¿Cuántos recuerdan esa escritura de la senda antigua? Esa sí la tengo anotada, no se preocupe. Está en Jeremías. Jeremías capítulo 6. ¿Saben cuál es el lema del aniversario que viene ahora en el mes de julio? Volviendo a las raíces. ¿Sabe? Como que Dios tiene un sentido del humor, porque se dice: bueno, pero en una escritura nos dice que no traigas a memoria las cosas pasadas, pero en otra escritura nos dice que volvamos a la senda antigua. Y entonces, lo que pasa es que hay un momento para todo. Hay un tiempo para volver a las raíces, hay un tiempo para ir hacia lo que está adelante dejando lo que está atrás. Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar. Y Jeremías 6, 16 y 17 dicen: Judá rechaza el camino del Señor. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero Judá respondió: no, ese no es el camino que queremos. Puse centinelas o atalayas, dice otra versión, sobre ustedes que dijeron: estén atentos al sonido de la alarma o de la trompeta o del shofar. Pero ustedes respondieron: no vamos a prestar atención. Pero yo sí creo que nosotros somos un pueblo entendido y que cuando Dios dice: revisen los caminos, revisen en la encrucijada el camino, la senda antigua, la que yo les enseñé desde el principio, la que esta mañana estábamos retomando cuando avanzábamos para tomar algunos caminos que ya se habían adquirido en el pasado, pero se había perdido la posesión de ellos. Estábamos retomando un territorio que ya Dios nos había dado.
el secreto del arma poderosa de la adoración, de una tribu guerrera que avanza, que toma lugares, que toma sitiales, que toma puestos importantes a través de una batalla espiritual, estableciendo la presencia del Padre, y que entonces sabe que va a haber manifestado tangiblemente lo que sucede en el mundo espiritual, esas cosas que no podemos olvidar. Porque como el vino añejado, conservado, son aquellas cosas que se revelaron desde un principio, pero que no dejaron de tener vigencia o de ser importantes. Y aquí es donde Dios nos quiere despertar en este sentido. O sea, hay cosas que Dios reveló como parte de la personalidad, de la naturaleza, de la característica de esta casa, que aunque haya sido 30 años atrás, siguen teniendo vigencia. Siguen siendo verdaderas y siguen siendo necesarias para la casa. Son asuntos que tienen que ver con esa genealogía, con esa genética. En otras palabras, hay cosas que simple y sencillamente no hay por qué sustituirlas, porque son las que Dios estableció. Y aquí es donde viene la transferencia generacionales. ¿Cuántos jóvenes menores de 25 años entran en esta dimensión del Espíritu? Vamos, yo sé que se levantaron varios aquí, los que no me dieron el voto de la popularidad al principio de la reunión. De esos mismos pregunto, ¿cuántos entran en dimensiones del Espíritu? ¿Cuántos saben que conquistan territorios a través de su adoración? Que entran y tienen esas experiencias. Estoy hablándole a gente de entre 20 y 25 años aquí. 18, 25 años. Vamos. ¿Quién levantó la mano por allí? De 18 a 25 años. Yo sé que están jóvenes en espíritu todavía, pero vamos, póngase de pie. Póngase de pie si usted dice: yo experimento estas cosas y entiendo lo que está sucediendo en el mundo espiritual cuando entramos y hacemos estas cosas, y no me es algo así muy extraño de una vez cada 6 meses, sino que es algo que yo vivo, que yo experimento de una forma consistente, de una forma continua. Bien, tenemos esperanzas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Estoy hablándole a jóvenes de entre 18 y 25 años, por favor. 18 a 25 años. Quiero hacer un punto respecto a lo generacional esta mañana. A ver, esta tarde ya. Sí, habemos 5. Bueno, digo habemos, yo ya pasé de ese rango, pero bien. 7, tal vez 8 personas. 10, 11. Bien, digamos que hay 12, gracias. 12 personas en todo este auditorio, en esos rangos de edades que experimentan esto. Gracias a Dios que lo hay. Pero si usted se pregunta cuántos jóvenes hay, bueno, número 1, no todos están aquí. Eso ya de por sí le hace pensar algo no anda bien, que hay que ajustar la brújula. Pero número 2, de los que ya están, 12 experimentan cosas sobrenaturales. ¿Qué era el pan de cada día en el inicio de esta casa? Lo que vivíamos de continuo. Y se lo puede decir Pastor Remo, que llegó de 20 y tantos años, ¿verdad, Pastor Remo? O sea que a los que estamos en las brechas generacionales, eso nos da un mensaje, y es qué pasó con la transferencia generacional. O sea, ¿por qué los jóvenes de hace 30 atrás no perdieron aquello? Pero los que vienen atrás de 18, 20, 25 años, en este auditorio solo 12 están experimentando eso. Es una voz de alerta que nos está diciendo: espera un momento. Ellos necesitan de esa raíz, de esa senda antigua, de eso que yo establecí desde el principio, de ese buen vino conservado, que no tengo la intención, dice el Padre, de que se eche a perder, sino que en los odres nuevos, un vino nuevo, pero es también un vino conservado, pueda perpetuarse de tal manera que no se pierda lo que yo establecí desde el principio.
entrar en dimensiones espirituales poderosas, tomar territorios, conquistar ciudades, ver cambios tangibles en ciudades, donde los lugares que estaban sumidos en tinieblas salen a la luz, donde la prostitución se va de una ciudad, donde la violencia baja, donde comienza a haber cambios tangibles, verdaderamente tangibles en tu ciudad, en tu colegio, en la universidad, en el lugar del trabajo, donde ya no tienes vergüenza del evangelio. A estos mismos jóvenes espirituales, los 12 que levantaron las manos, y a todos los demás que no, ¿cuántos están evangelizando? Jóvenes, perdón con los mayores, estoy con los chicos de 18 a 25. ¿Cuántos están evangelizando? Desde 15 todavía, de 15 a 25. Póngase de pie si usted está evangelizando, está activamente compartiendo las buenas noticias. Vamos. Ninguno. Ahí está. Benditos los que llevan las buenas nuevas. Entonces la pregunta es, ¿los habremos liberado o estarán todavía atados? Porque si están atados, los liberamos. Ahora, ¿y si los liberamos, será que no los hemos enviado? Porque si no, ahorita los enviamos. Para que entonces benditos sean los pies del que lleva las buenas noticias. ¿A cuántos creen, jóvenes, que Dios les ha enviado a dar una buena noticia al mundo? Yo creo que han sido enviados desde hace tiempo ya. La pregunta es, ¿cuánto lo estamos haciendo? ¿Cuántos tenemos las agallas de perder el cool en el colegio para dar una palabra de Dios y poder profetizar de una manera contundente para que las vidas sean verdaderamente afectadas por el poder del evangelio y del reino glorioso de Dios establecido sobre la tierra? Esa es senda antigua. Y no le estoy hablando de algo que no hice. Tenía 11, 12 años en un colegio donde la directora era atea y así los ponía en una grada a los jóvenes y les empezaba a predicar la palabra. Y cuando pasaba la directora me decía, "What are you doing?" ¿Qué estás haciendo? Y le decía, les estoy dando la palabra de Dios. Ah, ok, decía, y se iba. Y usted podría decir, sí, medio religiosito, pero se estaba haciendo la labor. Por eso le he hablado de ese vino que Dios quiere conservar, de cosas que no tenemos por qué perder. Lo profético, lo apostólico, la revelación, eso no viene a decirle a usted que ya no hay que evangelizar. Al contrario, le tiene que dar un nivel superior para poder hacerlo con una efectividad tal que las vidas verdaderamente sean desatadas, sean liberadas. Amados, no podemos darnos el lujo de perder ese tiempo de las raíces que Dios está queriendo que resurja con fuerza, con poder. Esto es para los que creen. En ese día, dice Sofonías 3:11, ya no hará falta que sean avergonzados, porque dejarán de rebelarse contra mí. Quitaré al orgulloso y al arrogante de entre ustedes. No habrá más altivez en mi monte santo. Quedarán solo los sencillos y los humildes, porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. Los del remanente de Israel no harán nada malo. Nunca mentirán ni se engañarán unos a otros. Comerán y dormirán seguros sin que nadie los atemorice. ¿De qué tenemos temor? Y esto es para todos nosotros. ¿Cuándo dejamos de dar las buenas noticias? ¿Cuándo dejamos de creer? ¿Cuándo perdimos la pasión? Por eso Dios nos está mandando a retomar las raíces, a volver a las raíces. Hay cosas que nunca se debieron de perder. Y Dios está diciendo, es el tiempo de retomarlo. Es el tiempo de retomar las cosas con pasión, con pasión, con pasión, con pasión, verdaderamente con pasión. Entender para qué estamos aquí. Yo te garantizo algo y te hablo a ti, joven. Si tú comienzas a compartir las buenas nuevas con autoridad, con convicción, Dios te va a respaldar. No te va a dejar avergonzado, te lo garantizo, no te va a dejar avergonzado, pero tú tienes que empezar a creer que Él lo hará, que Él lo hará.
Y dijo Pablo en 1 Corintios 2:4, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Esa dimensión es la que necesitamos retomar en este tiempo. Confiar en el poder del Espíritu Santo. Gente que tú crees y dices, pero es que son duros, es que no van a recibir. Sí van a recibir. Ese mismo grupo de jóvenes del cual les hablé hace un momento atrás, que muchos decían, son opiniones, son opiniones. Hace 3-4 días atrás estaban quebrantados recibiendo una palabra profética, Dios revelándole lo que estaba sucediendo en el interior de cada uno de ellos. Y estaban más blanditos. Sí se puede. Sí se puede. Pero los primeros que tenemos que soltar el temor somos nosotros. Y si no me escuchan, y si no me creen, ese no es problema tuyo. Tú da la palabra, predica el evangelio, da las buenas nuevas, ejercita tu discernimiento y los dones espirituales. Comienza a atreverte a dar las buenas nuevas desde una perspectiva superior. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando yo lo hacía hace casi 30 años atrás, no lo estaba haciendo necesariamente por dones de revelación. Lo estaba haciendo al puro evangelio, o sea, así, directo. Pero aún así Dios respaldaba. ¿Cuánto más ahora que han tenido entrenamientos, escuelas proféticas, ministraciones de ministros ungidos de todos los continentes, escuelas ministeriales, escuelas de valores espirituales del reino, escuelas proféticas, y todas las siglas habidas y por haber? Es para retener y conservar ese buen vino, pero llevarlo a otro nivel. Llevarlo a otro nivel. Volvamos a las raíces. Dios nos está llamando a retomar cosas que tal vez dejamos en el camino, que Él no nos dijo que las dejáramos ni las soltáramos. Llamamientos que yo sé que están en este lugar para llevar el evangelio en medio de la juventud, en medio de lugares de repente complejos, pero que están allí, que los llamados siguen estando allí. José Lindolfo, que los llamados siguen estando allí para alcanzar tu barrio, tu comunidad, para comenzar a hacer algo ingenioso, creativo con la gente que está a tu alrededor, para impactar, para dejar realmente un sello, un sello, un sello, un sello, un sello, un sello. Y tienen el tiempo. El tiempo está allí. El tiempo está allí. Porque hay cosas que suceden aún en medio de lo cotidiano. Cosas que suceden mientras se toman el café. Que suceden mientras se van rapidito entre clase y clase a comerse una hamburguesa. El tiempo está allí. Mientras platican en el parqueo. Mientras esperas en el banco. Mientras vas en el autobús. Mientras haces fila. Allí. 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 Sí se puede. Sí se puede. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Nos ponemos de pie, amados. Padre, te damos gracias porque tu palabra, Dios, es viva, es efectiva, es eficaz. Porque tu palabra nos trae dirección. Porque sostiene y sustenta todo nuestro ser. Porque nos activa, porque nos alinea, porque nos está despertando. Tomamos, Dios, la porción que dispusiste para nosotros este día.
nos disponemos a creer. Ayuda aún nuestra incredulidad, aún aquellas áreas, Dios, que reconocemos que tenemos luchas, pero queremos creer, queremos avanzar, Dios, pero sobre un fundamento sólido, estable. Padre, declaramos que las semillas que sembraste de un inicio en esta casa, todas aquellas cosas que en tu corazón han estado para que permaneciesen como un legado generacional, Padre, declaramos, Dios, que son impartidas y transmitidas de generación en generación. Padre, te pedimos perdón si aún las generaciones de relevo no tomamos el lugar que nos correspondía para poder adiestrar y levantar a una nueva generación que continuara con la estafeta y que continuara con el poderoso mensaje y la genética que estableciste en esta casa. Pero queremos declarar, Padre amado, que estamos a tiempo, que creemos, Señor, que esa semilla puede seguir perpetuándose de generación en generación. Declaramos que retomamos las raíces, Padre, la genética, la semilla con la cual nos llamaste desde un inicio. Y decidimos creer, porque creemos que todo es posible, que todo es posible. La manifestación de lo sobrenatural, aún para que otros crean, para que tu nombre sea exaltado, para que seas glorificado. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por amarnos tanto. Y gracias por activarnos en este día para continuar siendo portadores de una buena noticia. Te amamos y te bendecimos por siempre. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Dios nos está despertando, ¿verdad? Así que hay que sacudirnos de aquello que nos impedía avanzar. Y yo creo que vamos a tener testimonio de ahora en adelante sin temor para hablar de Cristo, sino creyendo que Él siempre respalda esa palabra. Hay semilla en nosotros y es tiempo de impartir y de soltar. Así que les bendecimos, estamos contentos. Vamos a tener testimonio de cómo Dios opera a través de cada uno de nosotros. Son más que bendecidos.